¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer programa de la Universidad Panamericana a través del canal C7 Jalisco. Esta es nuestra primera colaboración. Estamos en vivo desde la FIL, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y es una primera colaboración muy importante. Antes que nada, agradecemos las facilidades de C7 para que este programa se pueda desarrollar. Mi nombre es Sandra Íñiguez y les doy la más cordial bienvenida. Queremos invitarlos a que nos acompañen durante toda la semana. Vamos a estar tratando temas, por supuesto, que tienen que ver con la lectura, pero también la aproximación que tiene a la educación y, en este caso, a nuestra Universidad Panamericana. Queremos invitarlos, antes de presentarles a nuestros invitados, a que participen a través de las redes sociales y lo hagan en Twitter, @UPGDL y @C7 Jalisco, con los hashtags UPGDLFIL y también hashtag C7FIL. También tenemos el Facebook Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y ahora sí, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, que es educar para leer. Y para empezar, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos por este lado a la doctora Olivia Jarbio Fernández. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias. Voy a platicarles un poquito de lo que la doctora nos va a compartir el día de hoy y de lo que ha hecho en su carrera. Ella es doctora en Ciencias de la Documentación y la Información por la Universidad de Salamanca. Tiene además estudios de posgrado en Sociología de la Cultura, licenciatura en Sociología y coordina el Programa Universitario de Formación de Lectores de la Universidad de Veracruz. Actualmente es coordinadora de desarrollo de colecciones de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad de Veracruz, coordinadora general de especialización en promoción de la lectura y representante de la Universidad Veracruzana en la Red Internacional de Universidades Lectoras. Así es. Es un placer para nosotros tenerla con nosotros, gracias doctora. Por la invitación. Muchas gracias. 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 También queremos darle la bienvenida al doctor Manuel Bernal Coronel, está con nosotros. Él es director de Información y Gestión del Conocimiento de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Es doctor por la Universidad de Navarra con tema de especialidad en documentación informativa y un experto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues vamos a empezar y gracias a ambos por estar aquí. Apenas hace una semana, doctora, se llevó a cabo en la Universidad Panamericana el segundo seminario sobre la enseñanza de la lectura en la universidad. Y se hablaba de esta cifra tan polémica arrojada, donde se afirma que en México se leen 5.3 libros al año. Sí. Pues queremos empezar con su opinión al respecto de esta cifra. ¿Cómo no? Sí, efectivamente, es una cifra que ha causado mucha polémica, pero más allá de la polémica, creo que lo más importante a destacar es que México sigue siendo, con todo y la cifra de 5.3 libros leídos al año, un país de pocos lectores. Entonces, hay una correlación directa entre los países desarrollados y los niveles de lectura de sus habitantes. Si nosotros nos basamos en ese dato, simple y sencillamente México sigue quedando rezagado. México forma parte de la OCDE y aún así, cuando se establecen todos los parámetros de medición como las pruebas PISA, siempre quedamos en los niveles más bajos de toda la escala. Entonces es un problema que nosotros lo palpamos, lo vemos día a día en el quehacer académico, y más que las cifras, pues hay que ponernos a trabajar en ese sentido. Hay que ver que es una necesidad imperiosa de nuestro país el tratar de subsanar ese problema. Son muy importantes los esfuerzos que se están haciendo en las universidades actualmente. Así es, sí. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, doctor, en la Universidad Panamericana? ¿Cómo es el esfuerzo para que esto se lleve a cabo y esta cifra sea real e incluso suba a más números? Bueno, lo más reciente fue este segundo seminario de la enseñanza de la lectura en la universidad, porque cualquiera puede pensar que los chicos ya deben de llegar a la universidad con un hábito arraigado de lectura, y lamentablemente no es así. Esta cifra de la que hablábamos de 5.3 libros al año, abarca todo, ¿no? Y los chicos, esta etapa universitaria se puede pensar como tal vez el último bastión que tenemos para incidir todavía en el hábito lector. Después de esto, después de la universidad, todos lo sabemos, nos involucramos en la vida profesional, hacemos mil cosas y difícilmente volvemos a tener una ocasión seria y profunda, ¿no?, de familiarizarnos con los libros.
En ese seminario, la verdad que fue estupendo darnos cuenta de que en esta aventura de querer aprovechar la universidad para promover la lectura no estamos solos. Hay pues muchas universidades haciendo esfuerzos muy serios desde hace muchos años, de las que hay que aprender mucho. Lo mejor en estos casos es invitar a los expertos, que fue lo que hicimos, además de expertos de la Red Internacional de Universidades Lectoras. Nos acompañaron expertos de la Universidad Veracruzana, de la UNAM, de la Universidad de Baja California, Oaxaca, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Extremadura. Y la coincidencia pues es esta, ¿no? Seguirnos entusiasmando unos a otros por hacer esta tarea de manera apasionante, ¿no? Porque es como la mejor manera para entusiasmar a los chicos en la lectura. Eso yo creo que es la clave, ¿no? Porque de ese 5.3 que hablábamos, se dio el resultado de 1.8% lee por necesidad escolar. No estamos hablando por gusto. Sin embargo, sí es importante que los jóvenes tengan ese gusto, que no sea nada más porque lo tienen que reportar al final en un examen, sino que se interesen, aprendan y tengan el gusto por seguir leyendo. Así es. ¿Cuál sería el esfuerzo, un estudiante que nos esté viendo en este momento a través de C7, cuál sería el esfuerzo palpable de las universidades, doctora, para que esto suceda? Bueno, yo le voy a hablar del caso concreto de la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana, consciente de este problema, desde el año 2007 crea el Programa Universitario de Formación de Lectores, que persigue acercar a la comunidad universitaria hacia prácticas de lectoras que vayan más allá de las académicas, es decir, de las prácticas que se desarrollan día a día en todas las universidades. Entonces, este programa lo que pretende es hacer un vínculo y un encuentro significativo entre el libro y el usuario, pero en condiciones que son distintas a las que tradicionalmente se vienen desarrollando en la educación. Lo que sí es cierto es que la cantidad de libros que se producen es enorme y siempre habrá un libro para cualquier persona que lo requiera en las mejores condiciones. Entonces, de lo que se trata es de acercar a los posibles lectores a textos que sean elegidos por voluntad propia, que puedan disfrutarlos, que puedan entenderlos, y después, sin darse cuenta, eso permite el desarrollo de competencias que de alguna manera los van a encauzar a poder leer textos más difíciles y sobre todo los textos académicos. El problema al que se enfrentan los universitarios es que cuando tienen que hacer las lecturas de sus textos les cuestan doblemente trabajo porque el vocabulario con el que se encuentran es un vocabulario técnico y si no ha desarrollado la competencia básica de lectura es todavía doblemente difícil que él pueda acceder de una manera efectiva hacia el texto. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la Universidad Veracruzana, comprometida con esta idea, es que ha acercado a todos los estudiantes, pero no solamente a los estudiantes, a los trabajadores, a los mismos profesores, para que se hagan lectores, para que asuman ese compromiso lector y puedan ser mejores promotores de la lectura en la universidad. Es que sí tiene que ser un trabajo integral, ¿no? Es un trabajo integral. Si dejamos fuera a quien lo está enseñando, así es, entonces sí se rompe el ciclo virtuoso, por así decirlo. Es un trabajo integral del que se requiere estar haciendo actividades de manera permanente. Desde, la Universidad Veracruzana creó la colección Biblioteca del Universitario, que es una colección muy importante que dirige el maestro Sergio Pitón, que es Premio Cervantes desde hace algún tiempo, y es una colección que nos ha servido mucho para poder encauzar precisamente el tipo de lecturas que los estudiantes deberían de conocer. Cuando alguien se acerca a un texto o cuando alguien se quiere hacer lector, la primera pregunta que surge es ¿qué cosa es lo que debo de leer? Exacto. Entonces, la primera respuesta que nosotros tenemos es aquí está una colección, que es una colección de textos que han sido ya conocidos, que son clásicos dentro de la literatura universal, pero que además son textos de muy fácil acceso y que pueden ser muy disfrutables para ellos. A veces también ese carácter excesivo que se le ha dado a la literatura de ser difícil
es lo que limita muchas veces que toda la gente se pueda acercar a los libros de una manera más fácil, ¿no? Porque también tenemos el tema de la edad, ¿no? Yo me acuerdo, yo fui de esa generación que desde la secundaria te obligaban a la Ilíada y la Odisea, y entonces te metían en un rollo que todavía tú no llegabas ahí, ¿no? Y era Platero y yo desde la primaria, y te ponían aura, y tú no entendías nada de lo que estaba sucediendo, y si no tenías una buena formación de base en casa, el maestro tenía bastantes problemas en el aula. ¿Cómo lo vivimos en la Universidad Panamericana, doctor? ¿Cómo se está haciendo el esfuerzo de que los jóvenes se acerquen a la lectura? El principal esfuerzo, sin duda, lo hacen los profesores, tratando de incorporar no solo libros de texto, sino literatura complementaria que les permita tener una visión del mundo, de la cultura. Entonces esto es hacer un poco grande la currícula, la bibliografía, crecerla, tratando de conectar pues aquello que forma parte de su plan de estudios con textos que puedan ayudarles a ampliar horizontes. Hay un programa, de hecho, de textos asociados que han ido los profesores incorporando, están en la biblioteca, y el plan es esto, ¿no? Que los chicos no terminen la universidad, ¿no? Le llamamos, dependiendo de la licenciatura, ¿no? Los 100 libros, los 80 libros, o como mínimo, ya que devaluamos esto, los 40 libros, ¿no? Que todo estudiante de tal carrera debe leer. Bueno, pues vamos a hablar de todos estos esfuerzos, como bien dice, de la responsabilidad que tenemos nosotros también como profesores, para que los jóvenes se vayan interesando en la lectura y vayan buscando estos temas que pueden ser el ganchito, ¿no? Como picarles la curiosidad a estos jóvenes para que vean que sí se puede y que va más allá del reporte al final escolar, ¿no, doctora? Sí. Algo muy importante también que nosotros hemos aprendido a lo largo de toda experiencia de estos años es que es muy importante la profesionalización de quienes van a hacer esta labor de acercar a los jóvenes a la lectura. Todos los que nos dedicamos a la promoción de la lectura lo hacemos porque nos ha gustado, porque somos lectores, pero no es una actividad que esté reconocida a nivel educativo. Entonces la Universidad Veracruzana ha creado la primera especialización en promoción de lectura precisamente para profesionalizar esta actividad. No hay un diploma o no hay un egresado de la universidad que pueda decirse que es promotor de la lectura con el grado. Sin embargo, esto es muy importante. Si no podemos hacer que esta actividad se profesionalice, no tendremos ni las herramientas, ni el método, ni la estructura que nos pueda encaminar de manera suficiente, de manera ordenada, hacia esta actividad que requiere también una capacitación y una profesionalización. Ese es un aspecto muy importante, sí. ¿Cómo podemos medir el resultado? Además de decir, bueno, leyeron 40 libros en el semestre, pero ¿cómo se mide un resultado que realmente arroje que aprendieron o que sí se engancharon con la lectura? Sí. Perdón, bueno, creo que la aspiración de esta etapa o de este nivel sería poder llegar a la lectura crítica, ¿no? Un chico que adquirió las competencias básicas lectoras, que ha ido creciendo poco a poco, mejorando la selección de textos que hace, el reto que le representan esos textos, va acercándose a una lectura crítica que de pronto se sale del texto que está leyendo y le ayuda inclusive a hacer una lectura crítica del mundo que le rodea, ¿no? Creo que eso es a lo que aspiramos, ¿no? A la hora de formar universitarios, chicos críticos, con sentido crítico de la vida y propositivo, por supuesto, ¿no? Y creo que la literatura es un buen acompañante en este proceso. Pues bien, vamos a seguir platicando de esto, educar para leer, y vamos a hacer una pausa. Vamos a enviarlos con nuestra alumna de la Universidad Panamericana. Ella es Clara Cuevas, es estudiante de comunicación y también es booktuber, que mañana vamos a tener precisamente ese tema. Vamos contigo, Clara. Hola y bienvenidos a una nueva edición de la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. Por si no sabías, el invitado de este año es
Reino Unido. Yo soy Clara Cuevas y me puedes encontrar en YouTube como Letras Claras. Ahí lo que hago es recomendarte libros. Y justamente a eso, y gracias a C7 por darnos este espacio, les estaré recomendando libros todos los días a esta hora por este canal. Así que no te puedes perder y tienes que venir a la Feria Internacional del Libro porque ya me encontré unos autores que yo digo, wow, es mi sueño de verlos aquí. Así que si tú vienes a la Feria Internacional del Libro, te garantizo que no saldrás con las manos vacías. Estaré hablándote de algunos libros, autores y eventos que no te puedes perder. Así que los veo en el siguiente espacio y estaremos recomendándote libros de una vez. Estamos de regreso en este programa de la Universidad Panamericana desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y seguimos con el tema Educar para Leer. Queremos seguirlos invitando a que participen a través de las redes sociales, en Twitter, @UPGDL y @C7 Jalisco, con los hashtags UPGDLFil y C7Fil. También a través de nuestro Facebook, Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Y seguimos con los expertos. Tenemos a la doctora Olivia Jarbio Fernández y al doctor Manuel Bernal Coronel, y quisiera hablar de un dato importante. Estas encuestas que se realizan arrojan muchos datos, doctora. Razones por las que se leen libros en México son las siguientes: 44.3% lo hace por entretenimiento, el 30.5% por estudio, 11.2% por trabajo, 11.8% para informarse y 10.9%, y esta es la cifra con la que queremos abrir el bloque, lo hace porque los padres le leen a sus hijos. ¿Cuál es la responsabilidad y el papel de los padres en esta red para que los jóvenes se interesen por la lectura? Sí, por supuesto. Los padres juegan un papel fundamental, así como lo juegan los maestros y todos los que están en una sociedad comprometidos con este tema. El niño está comprobado que desde su primer momento, desde que nace él, no solamente hace la lectura de las letras tal y como nosotros lo hacemos, sino que su lectura es una lectura de vida. Él lee las imágenes, él lee las situaciones, y entonces es muy importante que desde pequeño él también se acostumbre a estar cerca de los libros, que los libros no solamente los tenga con el estigma de que es el sinónimo de estar en la escuela o en la educación. El libro es para disfrutarse, el libro es un compañero, el libro le puede abrir conocimiento, pero también imágenes, le puede abrir sensaciones. Entonces es un amigo que puede tenerlo de manera permanente, y para eso la estimulación y el acompañamiento de los padres es fundamental. Ha sucedido muchas veces que los padres, cuando son pequeños, los acompañan en este proceso de descubrimiento hacia los libros. Sin embargo, cuando llegan a la escuela, los papás erróneamente piensan que ya ahora le corresponde a la escuela el hacer esa actividad. Enseñarles. Y a veces se deja de lado dentro de la casa esa actividad. Y eso ha demostrado que muchos niños que fueron lectores de pequeños, a veces en la escuela pierden ese hábito de disfrute por los libros, porque los padres piensan que el disfrute del libro ya se cambia o se transforma hacia el conocimiento que aporta un libro. Y yo creo que el niño debe de estar acompañado de manera permanente para estar disfrutando siempre lo que es el acompañamiento del libro, no solamente el texto escolar, que también puede llegar a ser disfrutable. O sea, hay que tener mucho cuidado en que a veces decimos, no, es que los libros de la escuela son los que no se disfrutan. No, uno debe de ser capaz de entender que el aprendizaje también debe de ser un elemento que se puede disfrutar, y que los libros, aparte de la enseñanza, dan conocimiento y disfrute. Claro, y también tomar esa responsabilidad, porque me ha tocado incluso de papás que dicen, ya se acabó su tiempo de escuela, sí, ¿no? Entonces ya déjalo jugar, ya, ¿para qué? Viene de los libros de la mañana, y ¿para qué quieres que agarre libros en la tarde? Entonces, ese es un error. ¿A partir de qué edad, doctor? ¿A partir de qué edad le podemos acercar el libro al niño? En cuanto aprende a leer, hay libros para todas las edades, ¿no? Para los que desde el jardín de niños aprenden a leer, ahí la tradición empieza un poco antes, ¿no? Cuando el niño no sabe leer, lo entusiasmamos leyendo nosotros. Él ve en la lectura algo atractivo y de hecho a veces le corre prisa, ¿no? Por aprender a leer. La oralidad es un elemento estupendo, ¿no? Le contamos cuentos a nuestros hijos. Yo diría, si a algún padre de familia le cuesta trabajo, pues tan sencillo como ir a comprar un libro de cuentos y leerlo. Eso para irlos acompañando. En cuanto ellos saben leer,
pues transmitir poco a poco esa responsabilidad de que ahora ellos nos lean a nosotros y acompañarlos siempre, ¿no? Aun cuando entren a la primaria y aun cuando tuvieran un estupendo profesor, creo que nosotros no podemos dejarlos a la deriva, ¿no? Como a su suerte. Cuando comprendemos que la lectura es la que nos ayuda a enriquecer el vocabulario y que el desarrollo intelectual de nuestros hijos está estrictamente relacionado con la riqueza del vocabulario, entonces no descuidamos eso, o sea, no descuidamos aquello que leen, que valga la pena, que sea atractivo, que les ayude a aumentar su bagaje de conocimiento. Ese acompañamiento, pues trataríamos de darlo toda la vida, al grado de que luego sea como una cosa muy natural en la familia. Un hábito, ¿no? Un hábito arraigadísimo. Conozco familias en donde hay una competencia muy sana entre los hermanos ya cuando son mayores y los padres, prestándose libros o ver cuántos libros han leído en el año, en fin, ¿no? Creo que es una competencia muy sana. Y lo otro, y quisiera no dejar de mencionar esto, se cuestiona de pronto, con mucha sencillez, ¿por qué leer, no? Cuando nos damos cuenta también de que lo que está en los libros clásicos y otros contemporáneos es el resumen de la forma de pensar y de vida de un autor o de alguien muy grande en la historia, no podemos como dejar o desaprovechar la oportunidad de hacernos de ese conocimiento, que tal vez a él le llevó 20 años de su vida empaquetar en un libro de 200 páginas. Sí. Yo quisiera leerles así, y digo leerles porque no quiero dejar ni omitir ninguna palabra. Por supuesto. Todos hemos escuchado la frase de "a hombros de gigantes". Y es bastante vieja, ¿no? Siglo XII. Esto lo decía Bernardo de Chartres, que somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos, no porque la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura. Esto es, cuando yo leo a Dickens, pues eso que a él le costó tanto trabajo y que su genialidad le permitió, yo puedo en una semana, no digo hacerme como Dickens, pero hacerme de esos conocimientos o de esa visión de la vida que él aporta en una semana. Claro, él ya lo aterrizó, ¿no? Sí. Ya es más fácil para mí absorberlo en el resumen, por decirlo así, y aplicarlo incluso a la vida. Hay algo que se me hizo muy interesante en esta búsqueda, ahora que nos preparábamos para la Feria Internacional del Libro, y es la amplia gama que tenemos ya de temas para los jóvenes. Encontré un dato interesante, doctora, donde nos dice que ahora hay libros de todo, ¿no? Antes los temas eran muy específicos, como mencionabas, por ejemplo, los cuentos, y nos íbamos a lo tradicional, pero ahora hay temas tan abiertos como el cáncer, las pérdidas, las separaciones, las familias disfuncionales. Incluso hay libros que les explican a los niños este tipo de situaciones que están viviendo actualmente. Y se hace con dos fines. Uno, que el niño se identifique con el tema, que sepa que no está solo, pero también que se acerque a la lectura. ¿Cómo es esta idea de abrir los temas y cómo puede aplicarse también en las escuelas? ¿Ese tipo de temas, por ejemplo, se pueden incluir en esta lista de la que nos habla? Algo que es un hecho muy importante es que la ciencia permea ahora todos los ámbitos de la vida. La ciencia está en todos lados. Ahora podemos hablar que hay una multiplicidad de temas que están abordados científicamente, que se pueden también hacer de divulgación científica, y eso hace que la lectura también se convierta en tenga otra característica. Hay una colección maravillosa que se llama La Ciencia para Todos, que la edita el Fondo de Cultura Económica, donde permite que todos los jóvenes aborden todos estos temas científicos, temas psicológicos, temas especiales que se desarrollan en la vida cotidiana y que de alguna manera los adentran a temas que en ese momento pueden ser necesarios para ellos. Hay que tener mucho cuidado porque efectivamente los títulos son muy variables y uno puede pensar que estos temas a veces se pueden confundir con los libros de autoayuda, que es mucho mejor que alguien pueda estar haciendo algún libro de autoayuda, estar leyendo, a que no lea. Claro, sin embargo,
es muy importante que también se reconozca que después de estos libros también puede haber muchísimos otros que también les pueden aportar de una manera más seria, más sensata, lo que ellos necesitan. Entonces, yo digo que, bueno, cualquier tema dentro de la lectura está bien, pero es muy importante que la gente no se quede estancada en temas que les aportan en un determinado momento, pero que después también requieren de un crecimiento especial y seguir avanzando en ese camino. La lectura es un proceso, y es un proceso que solamente se aprende realizándolo. A leer solamente se aprende leyendo, y entonces uno tiene que abordar los temas que primero necesita, que primero puede disfrutar, pero que después tiene que ir escalando a niveles superiores de lectura. Y esa es una de las grandes posibilidades que ofrece la lectura, que en el proceso se desarrollan competencias que de otra manera no se podrían desarrollar. A leer solamente se aprende leyendo, y las competencias que ofrece la lectura no hay otra actividad que las pueda ofrecer. Es la única forma de hacerlo. Entonces, yo creo que uno se puede valer de todo tipo de lecturas, pero siempre con la idea de que eso es un proceso en el que se tiene que ir avanzando. Identificar que podemos adentrarnos a la lectura primero por cosas que tenemos en común. Cosas que tenemos en común, cosas que son fáciles de comprender, porque siempre los muchachos, sobre todo los jóvenes, hacen una correlación entre lo difícil. Si usted, por ejemplo, les dice que digan las palabras que se correlacionan con la palabra lectura, siempre está relacionada con biblioteca, con esfuerzo, con trabajo, con estudio, con conocimiento, pero es muy difícil que la puedan asociar con disfrute, con gozo, con diversión, con alegría, con tranquilidad. Entonces hay que cambiar ese elemento para que se pueda acercar a los jóvenes precisamente como ellos eligen las actividades que les gustan. ¿Cómo un joven elige jugar fútbol? Pues porque le gusta, porque es una actividad que necesita y que la elige por voluntad propia, que además la desea hacer y le gusta, ¿no? Así tiene que ser la lectura, una actividad que se elija de esa manera. Así tiene que ser divertida, entretenida, agradable y sobre todo pues que les llame la atención. Así es. Vamos a seguir platicando de esto, vamos a una pausa. Están en el programa de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, aquí en la FIL. Regresamos. Estamos de regreso en el programa de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. El tema de hoy, educar para leer. Recordamos las redes sociales en Twitter, @UPGBL y @C7 Jalisco, con los hashtags UPGDLFIL y C7FIL. Hablamos de la importancia que tienen los padres en esto de educar a los niños a leer desde pequeños. Y nuestro tema de hoy sí es importante porque vemos el papel que tiene la universidad para que el joven se enganche, se interese y tenga el gusto por la lectura. Existe la Red de Universidades Lectoras, que es un programa fantástico, del cual, doctora, nos gustaría mucho que nos compartiera cómo nace, qué universidades participan y cómo es que trabajan juntas en esta red de universidades. Algo muy importante que hay que considerar antes de abordar el tema de la Red Internacional de Universidades Lectoras es que hay un debate muy intenso ahorita entre los especialistas sobre si la universidad se debe dedicar a formar lectores. Se supone que en la educación básica se sientan todos los elementos, las bases, para que el niño desde pequeño asuma esta actividad como una actividad propia que va a venir desarrollando a lo largo de la vida. Sin embargo, la experiencia que nosotros tenemos en la educación superior es que los estudiantes llegan a la universidad y no son lectores, no tienen desarrolladas las competencias tanto de oralidad como de escritura que son necesarias e indispensables para poder transmitir cualquier conocimiento que ellos van aprendiendo a lo largo del desarrollo de su carrera profesional. Esto nos ha llevado a conocer que es muy importante retomar este tema de la lectura y la escritura dentro de la universidad, pero no solamente en México, sino que esto se ha vislumbrado en muchas universidades del mundo, aún en los países que tienen índices de lectura mucho más altos que los nuestros, como es el caso de España. En el año 2006, a instancias y después de observar este tipo de problemas como el que yo le estoy comentando en este momento, es que surge este organismo, surge en Extremadura y empiezan a fusionarse varias universidades
que tenían precisamente este problema de quererlo afrontar, pero dentro de la universidad, con estudiantes universitarios. Y es así. Saber cómo hacerle en ese momento. A ver qué hacer, sí. Entonces nace la Red Internacional de Universidades Lectoras, que hoy la integran alrededor de 50 universidades del mundo. Están universidades españolas, italianas, francesas, rusas, y en Latinoamérica también participamos algunas universidades. En México somos todavía pocas las universidades que nos hemos integrado a este organismo y que persigue que la lectura y la escritura sean el eje fundamental en el desarrollo son un eje transversal que ellos van desarrollando a lo largo de la experiencia académica que van teniendo en la universidad. En México está, la Universidad Panamericana, la UNAM, por supuesto, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Veracruzana. Esto nos ha permitido a tener un trabajo muy intenso. En ese sentido, se ha podido hacer estrategias, se ha podido hacer publicaciones y se han podido tomar decisiones que competen solamente al ámbito de la universidad. Dentro de esta red se realiza, por supuesto, el coloquio como el que sucedió en nuestra universidad, este segundo coloquio, y cómo se aborda dentro específicamente, doctor, de la Universidad Panamericana, desde el punto de vista que mencionaba la doctora, que los jóvenes llegan y vemos deficiencias tanto en la lectura como incluso en la comprensión también, no solamente en el lenguaje, sino muchas veces también en la comprensión. ¿Cómo hace la Universidad Panamericana para solucionar esto? Sí, esta inquietud por integrarnos a la Red Internacional de Universidades Lectoras parte precisamente de eso, ¿no? De saber que hacemos cosas como otras universidades que inclusive como esfuerzos aislados pueden dar resultados. El paso es para aprender de otras universidades o compartir las experiencias positivas que tenemos. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta, hace años, ¿no? Para que un alumno concluya una licenciatura con éxito, se enfrenta a entre 50 y 90 asignaturas, todas ellas con una carga lectora de diferente tipo. Libros técnicos, libros de texto generales y todas aquellas lecturas que el profesor le parece importante. Entonces, se somete a la necesidad de incorporar conocimiento en un plazo relativamente corto, 4 o 5 años, y está sometido a 6 asignaturas o 7 asignaturas simultáneas. Entonces tiene que hacer un uso muy efectivo de su tiempo. Entre otras cosas, lo que hemos visto en los últimos años es que este intento que hacen las universidades es para complementar aquello que quedó en el proceso, que lamentablemente no se desarrolló en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria. Y lo vemos con esta figura, ¿no? Queremos nosotros darles como habilidades finas, es como querer poner accesorios en su cabeza, pero nos hemos olvidado que hay que terminar de amueblar la cabeza. O sea, esto es, nos hemos empeñado en amueblar cabezas pensantes, críticas, propositivas, y que la lectura es la mejor manera de hacerlo. No podemos dar por hecho estas habilidades o estas competencias lectoras y escritoras básicas. Si lo hiciéramos, el fracaso escolar creo que aumentaría. Entonces, creo que toda universidad se tiene que preocupar por esto, ¿no? Por desarrollar estas competencias y asociarse en este afán con otras universidades que tienen la misma inquietud. Es una responsabilidad, ¿no? de cada universidad. ¿Cómo es el proceso, doctora? Las universidades, como bien dice el doctor, lo ideal sería que todos estuvieran dentro de esta red de lectores, de universidades lectoras. ¿Qué hay que hacer o cuál es el proceso? ¿Qué se necesita para que una universidad sea parte de esta red? Yo creo que lo más importante es que antes que cualquier cosa la universidad debe asumir el compromiso de formar lectores dentro de sus aulas. Y esto nos lleva a otro problema a la que se enfrentan muchas universidades.
Algo que tienen que considerar siempre es que son las autoridades las que en un primer momento tienen que marcar esta pauta. Cuando el programa se convierte en un programa institucional, es un programa que permea todas las capas y todos los ámbitos que está dentro de la universidad, y eso permite un trabajo mucho más coordinado, más elaborado, más estructurado, que hace de esta actividad un programa que esté abarcando todas las áreas, ¿no? Afortunadamente, en el caso de la Universidad Veracruzana, el Programa Universitario de Formación de Lectores nace precisamente por esa sensibilidad y esa necesidad que nuestras autoridades vislumbraron para poderlo crear. Ahora nosotros tenemos el apoyo permanente de todas nuestras autoridades para que el programa se siga realizando como se ha venido desarrollando, y eso ha permitido que dentro de la universidad esta sea una tarea fundamental. Es una tarea que se realiza de forma estructural, pero que además es una actividad que se realiza de manera transversal en todas las áreas del conocimiento. Algo que es muy importante también es que hay que eliminar la dicotomía entre lo que es las humanidades de las técnicas. Se tiene la idea de que la lectura solamente abarca un ámbito del conocimiento que siempre está relacionado con las humanidades, y eso no es cierto. Un ingeniero será un mejor ingeniero si es lector, un médico será un mejor médico si es lector. Entonces, esta es una actividad transversal que debe de estar arraigada en toda la comunidad. La Red Internacional de Universidades Lectoras precisamente asume ese compromiso con instituciones que tienen esas características, que asumen que la lectura es una problemática que hay que afrontar, pero que tiene que permear todos los espacios de la universidad. No solamente se deben de abordar de manera politextual, es decir, abarcando todos los textos, todo, incluyendo el formato digital ahora en nuestros días, sino también de forma policontextual. Quiere decir que tanto el salón de clases, que tanto la biblioteca, que tanto los auditorios, todos los elementos y la estructura que componen la universidad deben de estar encaminadas para un objetivo común, que es el fomento a la lectura. Hay un formato especial ya cuando se implementa en la universidad, el decir, van a leer 40 libros. Tenemos claro que ya hay un programa, pero ¿hay alguna capacitación especial para los profesores para que lo implementen? ¿O es la misma universidad la que le dice, tú nada más pídeles esto? ¿Cómo es el proceso? La universidad tiene muchas actividades que precisamente están enfocadas a que sean actividades lúdicas y no obligatorias. Hay que quitarle a la lectura su carácter obligatorio. En ese momento el estudiante lo tiene que asumir como una actividad voluntaria y de placer. Una ganancia, ¿no? Es una ganancia, efectivamente. Todas estas actividades están encaminadas precisamente en esta dirección, que la lectura se haga de una manera estructurada, pero lúdica y placentera. Eso por un lado. Y por otro lado, la universidad se está empeñando mucho en la profesionalización. Por eso es que ahora yo le comentaba que la especialización en promoción de la lectura es una opción, incluso hasta para los profesores, claro, que quieran dedicarse, aparte de su trabajo académico normal, el poder integrar actividades de fomento a la lectura, pero de una manera profesionalizada. Por supuesto, que estén bien apoyados, claro, por la universidad. Y capacitados, sí. Y sí, capacitados. Sobre todo capacitados, sí. Claro. ¿Se puede adaptar esto a nivel secundaria, preparatoria? Nuestros estudiantes de especialización en promoción de la lectura, hay algunos que están dedicándose a hacer metodologías para profesores de enseñanza media y enseñanza básica. Esto quiere decir que están formando todo un contexto metodológico de cómo capacitar a los profesores de esos niveles para que a su vez ellos puedan ser promotores de la lectura en el salón de clases. Ir haciendo esta cadena y este círculo virtuoso. Así es. Muy bien, vamos a seguir platicando con la doctora sobre esto y vamos a ir a una pausa. Antes déjenme terminar con un dato interesante que respecto al formato que leen de los libros que se leen, el 86.6% dijo hacerlo en impreso, en este dato que nos dio Bonaculta, el 3.3% señaló que lo hace solo en digital y el 10.1% dijo hacerlo en ambos formatos. Vamos a regresar con eso después de la pausa aquí a C7 en el programa de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Hola, yo soy Clara Cuevas y bienvenidos una vez más aquí a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. El primer libro que te voy a recomendar es uno pequeñito, donde no hay páginas y páginas, y estoy hablando de Conferencia sobre la lluvia, escrito por Juan Villoro.
Pero tú me preguntarás, ¿y de qué trata este libro? Muy sencillo. Imagínate que eres un conferencista y que mucha gente está esperando escuchar tus sabias palabras. Y ahora piensa que tus páginas se perdieron, tu guión, tu esquema, todo se perdió. Y estás a escasos minutos de entrar al público. ¿Qué harías? Bueno, pues nuestro personaje empieza a improvisar. Y coloquialmente, en tanta improvisación, empieza a echar todos los trapitos al sol. Imagínate, empieza a hablar de sus amores, sus tristezas, sus llantos, todo. Este libro es de conferencia sobre la lluvia, lo escribió Juan Villoro y lo puedes encontrar en la editorial Almadía. Esa es mi recomendación de hoy y mañana nos vemos con otra recomendación. Ahora sí, vamos con Sandra de regreso. Muchas gracias, Clara. Escuchen nada más lo que estamos viviendo en Phil. Me encanta que oigan este ambiente porque así les van a dar más ganas de venir para que vean que sí se pone bien, que no es un ambiente aburrido, que no están parados haciendo una fila esperando a ver qué. Escuchen nada más a los jóvenes. Aquí vienen los autores, tienen la oportunidad de convivir con ellos. No los pueden ver, pero bueno, hay una fila enorme para que les den el autógrafo y estamos viviendo, la verdad, esta maravilla que son pues la emoción y que son los chavos. Nos da muchísimo gusto, de verdad, ver a tantos jóvenes emocionados con la lectura. Nosotros aquí en el programa de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara estamos hablando de la responsabilidad de la universidad en la formación de lectores y de la promoción de la lectura por placer y lectura de textos académicos también entre los estudiantes. Estamos con la doctora quien nos está hablando de las formas en las que podemos hacer que el joven se acerque y hablábamos, doctora, antes de la pausa de cómo se están tratando de implementar también estos programas a partir de secundaria y también de preparatoria para que sea más fácil que el alumno o que el estudiante se acerque a la lectura. ¿Qué más pueden hacer los papás? Porque ya hablamos de los chiquitos, ¿no? Cuando están chiquitos, cuando empiezan a leer, en casa les leas después de la escuela. Pero ¿qué pasa con los papás de estos chicos universitarios, de estos chicos de secundaria o de prepa? ¿Pueden seguir haciendo los papás un trabajo en esta edad desde su casa, a la par de la escuela? Es un trabajo difícil, pero es un esfuerzo, ¿no?, importante. Porque hay una edad en que, bueno, yo creo que en todas las edades de los hijos es muy importante el ejemplo de los padres, pero sobre todo en la etapa de los adolescentes. A un adolescente es difícil que uno empiece a exigirle y a pedirle determinados comportamientos, pero algo que los padres deben de hacer y que yo creo que tendría una repercusión importante dentro de esta gran tarea que es la de formar lectores, que es el ejemplo. O sea, dentro de las encuestas también se habla mucho del número de libros que hay en cada hogar, de las actividades de lectura que realizan en el mismo hogar. Entonces, ningún padre puede exigir a hijos que se hagan lectores si ellos tampoco no son lectores. Esa es una tarea y una responsabilidad que también los padres tenemos que asumir en un primer momento. Tenemos que hacer el esfuerzo y si a nosotros no se nos formó como lectores, ahora tendremos que cambiar ese esquema, sobre todo por los hijos. En la sociedad de la información y del conocimiento, la herramienta básica para acceder a cualquier tipo de conocimiento es a través de la lectura. Quien no entienda esto, en estos momentos va a ser muy difícil que tengamos profesionales competentes el día de mañana, y esa sí es una responsabilidad de los padres. Los padres debemos de asumir ese compromiso de hacernos lectores para que nuestros hijos crezcan en ese ambiente de lectura y después puedan hacer esa actividad de manera normal y de manera cotidiana. Más natural. Hay que animarlos a que utilicen sobre todo las enciclopedias, ¿no? Que las tenemos en casa y se ven padrísimas en la decoración, se ven muy bonitas, pero hay que usarla más para formarse que como objeto de decoración. Yo creo que ese también sería un buen trabajo para los papás, ¿no? Invitarlos a que cada que te preguntan el significado de una palabra, en lugar de meterte al celular a Google, realmente abras el libro y veas qué significa. Esa podría ser otra forma, ¿no? Sí, que ahora el conocimiento con el desarrollo de la tecnología se ha modificado y ha cambiado, y eso no está mal. El problema es que si alguien no es lector en libro impreso, difícilmente va a ser lector en el formato electrónico. Eso está comprobado. O sea, alguien que no lee en impreso tampoco va a leer en electrónico.
Y nosotros hemos confundido que leer en las nuevas tecnologías es leer, no, es buscar información, que eso no es lo mismo que leer un libro impreso. Un libro impreso requiere una concentración y un tipo de lectura que es más lenta y más profunda. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, la lectura la hacemos de manera rápida, de manera inmediata, es distinto. Entonces, ahí se abre otra problemática, otro nuevo esquema acerca de lo que es la lectura hoy en día. Y se ha cambiado eso, doctora, porque la universidad en general, yéndonos un poquito a lo que se está haciendo con ustedes en la red, está pasando por una nueva fase y características, como bien dice, diferentes, porque nos estamos enfrentando a otro modelo de lectura y a otras herramientas. Es completamente diferente, entonces entran sí como apoyo, pero también como una distracción, ¿no, doctor? Se puede, tal cual, sí considerar una distracción. La primera tentación de un profesor es querer sacar del aula las computadoras, los smartphones. Habría que buscar la manera de valerse de ellos. Pero lo que decía la doctora es verdad. Una persona que no ha desarrollado un hábito lector serio, arraigado, es difícil que sea un lector serio en lo electrónico. Esto es deseable para que pueda aprovechar de mejor manera pues algo que ya está bien marcado, ¿no? La tendencia está muy clara, el ebook llegó para quedarse, vamos a ver cada vez más esto, pero el peligro es ¿no? Que empecemos como a incursionar con un hábito poco serio en esta como lectura alternativa. El esfuerzo que puede hacer una universidad en ese sentido, además de incorporar libros electrónicos a su acervo, es seguir insistiendo en el hábito lector. Las encuestas empiezan ya a darle más importancia o a darle más participación al libro electrónico. Recordemos que hoy por hoy en una universidad, y yo diría que en la sociedad en general, convivimos 4 generaciones. Los más pequeñitos yo creo que son parte de una generación que no terminamos todavía de clasificar, ¿no? Una Next Generation o una generación de pantallas, ¿no? Su contacto con la realidad y con el mundo es a través de pantallas. Eso es una realidad. Pero en la medida en que afiancemos con el papel, el libro, entonces tendría que haber una mezcla, yo diría, de tradición más innovación. Lo mejor de la tradición del libro con la innovación que trae consigo los nuevos formatos. Es fácil para un padre de familia darle al hijo el smartphone para que pues no delata, mate el tiempo, cuando también pudiera hacerse lo mismo y lograrse con mejores resultados, darle un libro y también sacando de la cabeza que el libro es un lujo. La verdad es que vale la pena pagarlo, ¿no? Vale la pena pagarlo, vale la pena. Y en muchas ocasiones no hay que pagar mucho por ello. Ya sea porque en casa de los abuelos hay libros todavía, de tíos, de todo. A la universidad nos llegan, a todas las universidades, carretadas de libros que los hijos o los nietos no quieren. Hay mucho libro clásico. Yo digo, ¿qué hace el libro aquí en la universidad cuando puede estar en casa de los hijos o de los nietos? Agradecemos el donativo, pero creo que estarían mejor en los libreros de las familias. Claro, que no lo hagan para deshacerse de ellos, sino para que los dejen en casa para compartirlos. Nos queda muy poco tiempo, ya tenemos que despedirnos, pero queremos agradecer, por supuesto, la presencia de la doctora Olivia Jarvio Fernández. Muchísimas gracias por haber venido con nosotros aquí al primer programa, y gracias también al doctor Manuel Bernal Coronel por la presencia, y a ambos por el esfuerzo que están haciendo para que los jóvenes tengan este gusto por la lectura. Muchas
gracias a ustedes también por acompañarnos a C7 Jalisco, a su director, el licenciado Alberto Mora. Gracias por el apoyo para la realización de este programa. Los esperamos mañana a las 4 de la tarde. El tema de mañana es Booktubers, con todo este boom de los Booktubers y los blogueros literarios. De eso vamos a hablar mañana gracias a Clara, que va a ser también una de nuestras invitadas. La vamos a tener por acá y nos va a estar contando. Así es de que muchas gracias. Los esperamos de 4 a 5 de la tarde. Toda la semana estaremos transmitiendo en vivo desde aquí, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hasta el domingo 6 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Yo soy Sandra Íñiguez. Nos vemos mañana.